5 prisioneras embarazadas al mismo tiempo. ¿Quién lo hizo? Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. La prisión de Santa Rosalía era conocida como uno de los centros de detención más implacables, un lugar donde eran confinadas mujeres consideradas peligrosas o con antecedentes graves. Sus imponentes muros de piedra se alzaban, coronados por alambre de púas, mientras que las frías y sombrías celdas parecían devorar a cualquiera que entrara. Sin embargo, nadie podría haber imaginado la impactante noticia que estalló dentro de esas paredes. 5 reclusas estaban embarazadas al mismo tiempo, a pesar de que la prisión albergaba exclusivamente a mujeres. Aquella mañana, el caos se apoderó del penal. Susurros y risas burlonas recorrieron los pasillos. Embarazadas sin un hombre. Vaya historia absurda. Se mofó una interna. Seguro hicieron algún trato secreto con alguien. Mujeres de moral cuestionable. Comentó con desdén una de las guardias. Las 5 reclusas, Valeria, Elena, Camila, Rosa y Fernanda, se convirtieron en el blanco de la humillación. No podían dar ninguna explicación, pues ni siquiera ellas comprendían lo que había sucedido. El alcaide Alonso ordenó una investigación interna de inmediato. Sin embargo, dejó claro que no le interesaba descubrir la verdad, sino encubrir el escándalo. Esto es un circo. Estas mujeres ya eran basura y ahora pretenden hacerse las víctimas, bramó Alonso frente a los guardias reunidos en su oficina. No quiero que la prensa ni el gobierno se enteren de esto. Diremos que lo hicieron por su cuenta. El doctor Eduardo Narváez, encargado de los chequeos médicos de rutina, revisó los expedientes sin inmutarse. No parecía sorprendido. De hecho, una chispa de diversión brilló en su mirada. Mientras tanto, las reclusas eran objeto de burlas constantes. A la mañana siguiente, cuando Valeria salió de su celda, un guardia corpulento llamado Hugo la tomó del cabello y la jaló con fuerza. ¿Te embarazaste con un fantasma? Se rió con desprecio. O tal vez te acostaste con todas las presas y ahora finges ser una víctima. Valeria forcejeó, pero Hugo solo apretó más su agarre. Los demás guardias no intervinieron. Al contrario, se rieron junto con él. No solo los guardias las atormentaban, sino también sus propias compañeras. Cuando Elena entró al comedor, una reclusa llamada Lucía se levantó de un salto y le arrojó su bandeja de comida encima. Eres una zorra, siseó Lucía. ¿No te da vergüenza estar embarazada en prisión? Elena se quedó paralizada. No había hecho nada malo, pero la trataban como si fuera culpable. Con las manos temblorosas, se limpió el rostro, tratando de contener las lágrimas. En otra esquina, Camila, la más fuerte del grupo, no pudo soportarlo más. Irrumpió en la oficina de Alonso y golpeó la mesa con el puño. Nosotras no hicimos nada. ¿Quién nos hizo esto? Gritó. Alonso se reclinó en su silla, cruzando los brazos con una mirada helada. ¿Tienes pruebas? Sonrió con malicia. O tal vez quieras pasar unos años más en confinamiento solitario. No tiene derecho a hacer eso, rugió Camila. Yo tengo todos los derechos, respondió Alonso, poniéndose de pie y acercándose a ella. ¿Sabes qué es peor que ser odiada por toda la prisión? Estar en una celda de aislamiento, sin comida, preguntándote si verás el amanecer. Camila sintió un escalofrío. Solo con mirarla, Alonso dejó claro que no era una amenaza vacía. Poco después, Camila fue encerrada en una celda de castigo. La habitación era angosta y oscura, sin cama, solo un frío suelo de concreto. Una porción de pan mohoso fue arrojada por la pequeña ventanilla. Esa era toda su comida del día. Mientras tanto, el doctor Eduardo continuaba los exámenes médicos de las 5 reclusas. Las observaba una por una con ojos fríos, como si fueran meros sujetos de experimentación. Cuando llegó el turno de Fernanda, ella se encogió. ¿Por qué estamos embarazadas?, preguntó con voz ahogada. Eduardo solo sonrió con indiferencia. Hay cosas que es mejor no saber. Rosa, la más frágil del grupo, cayó en la desesperación. Una noche,
encontró un trozo de vidrio roto en el baño y lo sostuvo contra su muñeca. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, un guardia la descubrió y le arrebató el vidrio de un tirón. ¿Crees que morirte te va a liberar? Se rió. No será tan fácil. Rosa sollozó. No quería morir, pero tampoco sabía cómo seguir viviendo en aquel infierno. Mientras tanto, Camila, encerrada en confinamiento solitario, no se rendía. Se esforzaba por recordar cualquier detalle inusual. Fue entonces cuando pensó en los exámenes médicos recientes. Esa noche, susurró a Valeria a través de la ranura de la celda. Nos inyectaron algo, murmuró Camila. Tenemos que encontrar pruebas. ¿Pero cómo? Valeria se estremeció. Ni siquiera podemos salir sin que nos humillen. Primero tenemos que sobrevivir, respondió Camila con los dientes apretados. Y luego, los destruiremos. Lo que ellas no sabían era que alguien más también sospechaba. Ana, una ex enfermera que trabajó en la prisión, notó que los expedientes médicos habían sido alterados. Desde entonces, comenzó a investigar en silencio. Sabía que algo aterrador estaba ocurriendo y que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Pero Ana tampoco sabía que Alonso y Eduardo ya la tenían en la mira. Angustia y desconcierto de las 5 reclusas. Después de días de vivir en la humillación, las 5 reclusas comenzaron a debilitarse tanto física como mentalmente. Camila, aunque era la más fuerte entre ellas, también empezó a sentir confusión y rabia. Nadie sale de aquí, anunció Alonso fríamente una mañana, su mirada de halcón recorriendo a cada prisionera. Todo en esta zona de detención está bajo mi control. Nadie puede escapar, nadie puede revelar nada. Camila apretó los puños con fuerza. No lo entiendo, susurró a Valeria después de que Alonso se retiró. No hicimos nada malo. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué nos hicieron? Valeria asintió, pero en sus ojos se reflejaba la sospecha. Recordó cómo el doctor Eduardo aparecía repentinamente en la zona de detención, incluso en momentos en los que no había revisiones médicas programadas. Algo no encajaba. En la celda de al lado, Elena no podía contener las lágrimas. Miró su vientre y sintió un miedo indescriptible. ¿Cómo podía haber sucedido esto? No tenía a nadie con quien hablar, nadie con quien compartir su angustia. Quería respuestas, quería salir de ahí, pero cada vez que intentaba hablar, lo único que recibía eran burlas. «Eres una perra», gritó Lucía desde el otro lado. «¿Crees que alguien te va a creer?» Elena se quedó inmóvil, sus lágrimas cayendo en silencio. En su interior solo quedaban vergüenza y dolor. Rosa, la más frágil, se había derrumbado por completo. Ya no tenía fuerzas para resistir ni palabras para defenderse. Se acurrucó en una esquina de su celda, con la mirada vacía. «No nos creen», susurró a Fernanda. «Piensan que nos lo hicimos nosotras mismas». «Pero, ¿cómo es posible?». Fernanda asintió con la mano temblorosa. Recordaba cada inyección que Eduardo le había puesto en el brazo, cada palabra fría que le decía. «Confía en mí, esto es solo un chequeo de rutina. No hay nada de qué preocuparse». Pero ahora, al mirar atrás, se daba cuenta de que había sido engañada. Camila comenzó a unir las piezas. Recordó que siempre les habían pedido que recibieran una inyección de un medicamento desconocido, pero en ese momento, ninguna se atrevió a cuestionarlo. También recordó que cada vez que preguntaba sobre el fármaco, Eduardo evadía la respuesta. Esa noche, cuando todo el pabellón quedó en silencio, Camila susurró a Valeria. «Ya lo recuerdo», dijo Camila en voz baja. «Nos inyectaron algo, nos engañaron». «¿Pero por qué?», murmuró Valeria, con la voz temblorosa. «¿Cuál era su propósito?». «No lo sé, pero tenemos que encontrar la manera de salir de aquí. No podemos seguir así». Cuando Camila empezó a compartir sus pensamientos con las demás, se dio cuenta de que no era la única que tenía esas sospechas. Elena, Rosa y Fernanda también recordaban las inyecciones, los chequeos médicos extraños. Pero había un problema, no tenían pruebas. Los expedientes médicos habían sido alterados, si no es que completamente reemplazados.
Cada vez más, Camila se daba cuenta de que algo siniestro se escondía detrás de todo esto. ¿Por qué una prisión como Santa Rosalía tenía procedimientos tan turbios? ¿Por qué Eduardo tenía tanta libertad para actuar? ¿Y por qué Alonso estaba encubriendo todo y amenazando a cualquiera que intentara hablar? Un día, Camila decidió confrontar directamente a Eduardo. ¿Qué nos hiciste?, gritó Camila cuando Eduardo entró en la enfermería. ¿Qué nos inyectaste? Eduardo solo sonrió con indiferencia. Estás delirando, yo solo hago mi trabajo. ¿Tu trabajo es convertirnos en ratas de laboratorio? Camila lo fulminó con la mirada. No me quedaré de brazos cruzados. ¿Y qué vas a hacer?, respondió Eduardo con frialdad. Eres una prisionera. ¿Quién te va a creer? La sangre de Camila hervía de rabia, pero sabía que no podía actuar impulsivamente. Necesitaba pruebas, un plan y aliadas. Mientras tanto, Fernanda intentaba recordar cualquier detalle que pudiera ayudar a entender lo que les había pasado. Se acordó de la última vez que había visto a otra doctora, una joven llamada Isabel, que había trabajado en la prisión antes de que todo esto ocurriera. Tal vez ella sabía algo. Tenemos que encontrar la manera de contactar a Isabel, le dijo Fernanda a Camila. Ella podría ayudarnos. Pero no tenemos cómo comunicarnos con el exterior, respondió Camila. Alonso controla todo. Tal vez Ana sepa cómo, sugirió Fernanda. Ella trabajó aquí antes, conoce cómo funciona todo. Mientras las reclusas intentaban encontrar una salida, Alonso y Eduardo continuaban con sus reuniones secretas. Sabían que si cometían un solo error, todo podría salir a la luz. Ella está empezando a recordar, dijo Eduardo. Tenemos que callarla. No dejaré que nadie se comunique con el exterior, dijo Alonso con voz severa. Quiero que todas las cartas sean revisadas. Si hay algo sospechoso, destrúyanlo de inmediato. Camila y sus compañeras no sabían que su determinación había comenzado a despertar sospechas entre algunos guardias. Uno de ellos era Carlos, un joven custodio que había presenciado demasiadas irregularidades. A pesar de las amenazas de Alonso, Carlos había logrado guardar en secreto algunos expedientes médicos sin alterar. Sabía que la verdad pronto saldría a la luz. La oficina de Alonso Ibáñez estaba ubicada en lo más profundo del edificio principal de la prisión de Santa Rosalía. Era una habitación espaciosa, desordenada con montones de documentos viejos y una mesa de madera maciza marcada por el tiempo. La luz fluorescente iluminaba el papel en sus manos, resaltando cada palabra escrita con claridad. A su lado, el doctor Eduardo Narváez se acomodaba con las piernas cruzadas y una mirada afilada. Sobre la mesa descansaba un grueso expediente lleno de información que no querían que nadie descubriera. No podemos dejar que esto se salga de control, dijo Alonso, su voz tensa aunque intentaba parecer sereno. Si los periodistas descubren algo, perderé mi puesto, y tú tampoco saldrás ileso. Eduardo asintió con una sonrisa ladeada. Tranquilo, he asegurado todos los expedientes médicos. Cualquier documento comprometedor ha sido reemplazado. Si alguien revisa los archivos, solo verá informes de salud completamente normales. Alonso entrecerró los ojos. ¿Y las 5 prisioneras? Tenemos que mantenerlas bajo control. Si alguna de ellas se atreve a hablar, duplicaré sus sentencias. No hay que preocuparnos demasiado, respondió Eduardo con aire de autosuficiencia. No podrán hacer nada. Además, nuestro objetivo no es mantener esto en secreto para siempre. Nuestro objetivo es perfeccionar la tecnología. Cuando logremos venderla, el dinero que ganemos será suficiente para asegurarnos de que cualquier problema legal desaparezca. Alonso se reclinó en su silla, su mirada reflejando ambición. Sabía que Eduardo era un médico brillante, pero también alguien que estaba dispuesto a cruzar cualquier límite ético. Y necesitaba a alguien así para llevar a cabo este plan. En el área de detención, la tensión era más alta que nunca. Desde que se descubrió su embarazo, las 5 prisioneras habían sido tratadas como delincuentes aún más peligrosas. Camila seguía siendo la más fuerte,
pero incluso ella no podía negar que todo se estaba saliendo de control. Tenemos que descubrir qué está pasando, le dijo Camila a Valeria una noche, mientras ambas estaban en el patio de ejercicios. Aquí hay algo muy raro. Estoy segura de que Alonso y Eduardo ocultan algo mucho más grande. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó Valeria con incertidumbre en los ojos. Ellos tienen el poder, ni siquiera nos dejan enviar cartas a nuestras familias. Camila se quedó pensativa. Necesitamos pruebas. Solo con pruebas podremos encontrar una salida a esto. Mientras tanto, Eduardo estaba organizando una reunión secreta con algunos inversionistas externos. Necesitaba más fondos para continuar con los experimentos y perfeccionar la tecnología de reproducción artificial. Sabía que si tenía éxito, su invento le traería millones de euros, suficientes para que él y Alonso pudieran abandonar el país y vivir el resto de sus vidas en el lujo. Una noche, mientras Camila analizaba cómo acercarse a la verdad, recibió información de otra reclusa. Lucía, quien siempre había sido hostil con Camila, de repente se sentó junto a ella en el comedor. «Yo sé algo», susurró Lucía. «Nos inyectaron algo». Camila se quedó helada. «¿Qué sabes?» «No lo tengo del todo claro, pero escuché a un guardia hablando con Eduardo. Lo llamaron un experimento. Somos ratas de laboratorio». «¿Cuándo escuchaste eso?», preguntó Camila con los ojos entrecerrados. «La semana pasada. Vi a Eduardo entrar en la oficina de Alonso, y hablaron de que debían mantener esto en secreto». Camila no sabía si confiar en ella. Lucía siempre había sido cruel con ellas. Pero sus palabras coincidían con lo que Camila había sospechado desde hacía tiempo. «Si dices la verdad, tenemos que encontrar pruebas». «¿Sabes cómo?», preguntó Camila con firmeza. Lucía negó con la cabeza. «Solo escuché la conversación. Pero si quieres saber más, debes entrar a la enfermería. Tal vez Eduardo dejó algo allí». Camila asintió. «Buscaré la forma de hacerlo». A la mañana siguiente, mientras Eduardo estaba ocupado con informes, Alonso recibió una llamada de un número desconocido. Era uno de sus inversionistas, alguien que había financiado el proyecto. «Necesito saber el estado del experimento», exigió una voz al otro lado de la línea. «Todo está bajo control», respondió Alonso. «Los resultados están siendo muy prometedores. Los primeros ensayos han demostrado que el medicamento reproductivo realmente funciona. Entonces, ¿por qué he escuchado rumores de problemas en la prisión? La prensa está empezando a hacer preguntas». Alonso se quedó en silencio unos segundos. «Son solo habladurías. Hemos manejado la situación. Eduardo ha hecho un excelente trabajo y todos los expedientes han sido modificados. Nadie podrá probar nada. Más te vale. No quiero estar involucrado si esto se derrumba». La llamada terminó, dejando a Alonso con una sensación de inquietud. Sabía que Eduardo era talentoso, pero también podía ser un arma de doble filo. Si alguna prisionera descubría la verdad, todo se vendría abajo. Mientras tanto, Camila decidió actuar. Esa noche, cuando las prisioneras regresaron a sus celdas, buscó la manera de acercarse a la puerta de la enfermería. Llevaba días observando a Eduardo y Alonso, y sabía que a esa hora solían estar en la oficina principal. «Debo hacerlo rápido», pensó, con las manos temblorosas. «Si me atrapan, me castigarán brutalmente». Camila empujó suavemente la puerta. La habitación estaba vacía, pero sobre el escritorio había un montón de documentos. Pasó las páginas rápidamente, sus ojos se detuvieron en una nota manuscrita. Era la letra de Eduardo, detallando algunos resultados de los experimentos. La frase, «experimento exitoso», le heló la sangre. «Realmente lo hicieron», pensó Camila. «Nos inyectaron algo sin advertirnos». Pero antes de que pudiera tomar algún documento, la puerta detrás de ella se abrió. Una silueta apareció en el umbral, con los ojos encendidos de furia. «¿Qué haces aquí?», una voz resonó. Camila giró sobre sus talones. Era Hugo, uno de los guardias más leales de Alonso. Sabía que la habían atrapado y que debía pensar rápido para salir de esa situación.
Una mañana de septiembre en la prisión de Santa Rosalía, Ana, una ex enfermera que trabajó en la prisión, regresó inesperadamente. Tenía un aspecto sencillo, con ojos brillantes llenos de determinación, y una actitud serena. Ana había supervisado la salud de las prisioneras por un corto tiempo, pero renunció abruptamente sin una razón clara. Hoy no regresaba para trabajar, sino para encontrar respuestas. ¿Quién es ella?, preguntó Carlos, un joven guardia, a su compañero. Ana era enfermera aquí, respondió su colega con indiferencia. Pero no soportó la presión y renunció. Dicen que tuvo problemas con la forma en que el doctor Eduardo hacía las cosas. Ana caminó por los pasillos largos y fríos, observando cada rincón con atención, memorizando cada detalle. Su rostro no mostraba emoción, pero por dentro estaba inquieta. Tengo que descubrir la verdad, pensó. Si no lo hago, nunca tendrán justicia. Mientras tanto, Camila y Valeria estaban sentadas en el banco metálico de su celda. Las palabras de Camila de la noche anterior seguían resonando en la mente de Valeria. No podemos confiar en nadie aquí, había susurrado Camila. Pero si alguien fuera de estas paredes sabe la verdad, tal vez puedan ayudarnos. ¿Alguien de afuera?, repitió Valeria. ¿Quién podría ayudarnos? Camila guardó silencio. No estaba segura de si Ana aún las recordaba, pero si había alguien que trabajó aquí, que entendía el sistema y tenía un sentido de justicia, era ella. Espero que no nos haya olvidado, pensó Camila. Esa tarde, Ana intentó acceder al archivo médico. Recordaba que Eduardo tenía una habitación privada donde almacenaba documentos confidenciales. Durante su tiempo en la prisión, había notado inconsistencias en los registros. Exámenes médicos sin firmas de los médicos responsables, medicamentos sin procedencia clara. En ese momento, sospechó que algo no estaba bien, pero no tenía pruebas suficientes para hablar. Ahora había vuelto con la intención de esclarecerlo todo. Solo necesito un solo documento, se dijo Ana. Solo una prueba que pueda sacar de aquí. Pero no era fácil acceder a la sala de archivos. Luis, un guardia veterano que había trabajado con ella, la interceptó en cuanto se acercó. ¿Qué haces aquí?, preguntó Luis con suspicacia. Estoy buscando algunos registros antiguos, respondió Ana con voz tranquila. Necesito revisar los documentos de la última campaña de vacunación del año pasado. Luis la miró fijamente antes de encogerse de hombros. Será mejor que hables con Alonso. Yo no puedo dejarte entrar. Ana sabía que si le preguntaba a Alonso, nunca le permitiría acceder. Necesitaba otra forma. Esa noche, Ana regresó a la zona de los archivos. Esperó hasta que el área quedó vacía, con la única iluminación proveniente de las luces tenues del pasillo. Se deslizó silenciosamente hacia el corredor que conducía a la sala de registros. La puerta estaba cerrada con llave, pero Ana estaba preparada. Sacó una horquilla del bolsillo y la usó para forzar la cerradura. Un leve clic sonó, y la puerta se abrió lentamente. En la estrecha habitación llena de archivadores metálicos, Ana encontró un cajón etiquetado como Expedientes de Experimentación Especial. Sacó un grueso archivo. Cada página estaba marcada con el sello del doctor Eduardo. Los términos médicos, los códigos de los fármacos y los resultados de los experimentos hicieron que se le erizara la piel. ¿Qué les hicieron a estas prisioneras?, murmuró Ana. Pasó las páginas hasta que encontró un documento titulado Ensayo clínico de inyección reproductiva. En ese instante, comprendió que había encontrado lo que buscaba. Sin embargo, Ana no sabía que Alonso y Eduardo ya sospechaban de ella. Mientras estaba tomando fotos de los documentos, Eduardo apareció en la puerta. Se quedó ahí, con una sonrisa pérfida en el rostro. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz helada. Ana se sobresaltó y sujetó el expediente con fuerza. Solo estaba revisando algunos registros. ¿Quién te crees para venir a husmear? Eduardo avanzó lentamente, sus ojos filosos como cuchillas. Estos son documentos confidenciales. Si te atreves a revelarlos, ¿sabes lo que te pasará? Solo quiero saber la verdad, dijo Ana con la voz temblorosa,
aunque trató de mantener la compostura. Eduardo torció los labios en una sonrisa burlona. La verdad es que no tienes ningún derecho aquí. Y la verdad es que, si no te largas ahora mismo, haré que Alonso se encargue de ti. Ana miró a Eduardo, luego al expediente en sus manos. Sabía que, en ese momento, no podía hacer nada más. Con lentitud, dejó los documentos de vuelta en el cajón y salió de la habitación en silencio, pero en su mente ya había tomado una decisión. Tengo que encontrar otra manera. Al día siguiente, Ana buscó a una joven prisionera llamada Isabel, a quien había atendido cuando trabajaba en la prisión. Isabel estaba encarcelada por un delito menor, pero su actitud serena e inteligencia hicieron que Ana confiara en ella. ¿Me recuerdas?, preguntó Ana cuando se sentó junto a Isabel en el comedor. Por supuesto, respondió Isabel con una leve sonrisa. Fuiste la única persona que alguna vez me trató con amabilidad aquí. Necesito tu ayuda, dijo Ana en voz baja. ¿Podrías conseguirme cualquier información de las demás prisioneras sobre lo que han estado viviendo? Estoy tratando de descubrir la verdad. Isabel asintió. Lo intentaré, pero debes tener cuidado. Aquí no se puede confiar en nadie. Ana siguió investigando en secreto, pero Alonso se dio cuenta de que ella era un peligro. Una noche, Alonso llamó a Eduardo a su oficina. No me gusta que haya vuelto, dijo Alonso con los ojos fríos. Si encuentra alguna prueba, no podremos encubrir esto. Voy a vigilarla, respondió Eduardo con confianza. No te preocupes. Tengo mis métodos para que no haga nada más. Más te vale asegurarte de eso, gruñó Alonso. No permitiré que nadie interfiera con nuestros planes. Ana se sentó en su pequeño departamento, la luz de su escritorio iluminando las hojas esparcidas frente a ella. Había logrado copiar algunos documentos de la prisión de Santa Rosalía, registros médicos que Eduardo había intentado ocultar. Pero aún no era suficiente. Ana sabía que, sin pruebas irrefutables, cualquier acusación que hiciera sería desestimada. No puedo hacer esto sola, pensó. Necesito a alguien con poder suficiente para derribar a Alonso y Eduardo. Recordó a Gabriel Castillo, un abogado de derechos humanos reconocido en Madrid. Gabriel había defendido numerosos casos de violaciones a los derechos en prisiones y tenía la reputación de no temerle al sistema. Pero contactar con él no sería fácil. Ana decidió enviarle una carta con algunos de los documentos que había conseguido. Esperaba que él comprendiera la gravedad del asunto y se involucrara. Gabriel Castillo, 18 Calle de la Justicia, Madrid, escribió en él sobre con manos temblorosas. Esta es mi última oportunidad. Mientras tanto, dentro de la prisión de Santa Rosalía, las 5 prisioneras estaban cada vez más confundidas. Sentían cambios en sus cuerpos que no podían explicar. Camila intentaba mantener la calma y tranquilizar a sus compañeras, pero ni siquiera ella podía ignorar el miedo creciente en su interior. Tenemos que encontrar la manera de contactar con alguien afuera, susurró Camila a Valeria una mañana mientras estaban en el patio de ejercicios. Si no lo hacemos, estaremos atrapadas en esta injusticia para siempre. Valeria asintió, pero su mirada estaba llena de preocupación. ¿Pero quién nos va a creer?, preguntó. Somos solo prisioneras. Ellos tienen el poder. Pueden silenciar a cualquiera. Camila miró a su alrededor. Sabía que Valeria tenía razón. Alonso y Eduardo controlaban cada rincón de la prisión. Pero en su interior, Camila estaba convencida de que si lograba comunicarse con alguien en el exterior, todo cambiaría. Un día después, en Madrid, Gabriel Castillo estaba en su oficina leyendo cartas de prisioneros y testigos. Estaba acostumbrado a recibir súplicas de ayuda, pero la carta de Ana llamó su atención de inmediato. Los documentos adjuntos no eran solo declaraciones sin pruebas. Eran evidencia. ¿Inyecciones reproductivas?, murmuró Gabriel mientras leía los papeles. ¿Hicieron esto sin consentimiento a prisioneras? Esto es inaceptable. Levantó el teléfono y llamó a un periodista de confianza. Necesito que eches un vistazo a esto, dijo Gabriel. Creo que tenemos un caso enorme entre manos.
Esa noche, Ana esperaba noticias. No encendió las luces de su departamento. Solo la tenue luz de su teléfono iluminaba la oscuridad. Sentía miedo, como si Alonso y Eduardo pudieran aparecer en cualquier momento. Pero sabía que tenía que hacer esto. El teléfono vibró con un mensaje. Recibí tu carta. Necesito más información. Gabriel Castillo. Ana exhaló con alivio. Él había recibido su mensaje. El primer paso estaba hecho. Dentro de la prisión de Santa Rosalía, la seguridad se intensificó. Todas las llamadas eran monitoreadas, todas las cartas revisadas. Alonso y Eduardo sabían que alguien había roto su sistema de seguridad. Empezaron a sospechar de todos, desde los guardias hasta las prisioneras. Tenemos que encontrar al que filtró esta información, dijo Alonso en una reunión secreta con Eduardo. Si no lo hacemos, todo se vendrá abajo. Eduardo asintió, su mirada afilada. Voy a investigar a cada empleado. Solo necesito un rastro, y sabré quién habló. Lo que ellos no sabían era que Carlos, el joven guardia, había estado ayudando en secreto a Ana a sacar los documentos. Carlos no podía soportar la injusticia y había guardado algunos registros cruciales. Pero si Alonso descubría la traición, Carlos corría un gran peligro. Al día siguiente, Ana fue a reunirse con Gabriel en su oficina. No podía ocultar su nerviosismo, pero Gabriel ya estaba acostumbrado a ver personas en su misma situación. Hiciste lo correcto al enviarme estos documentos, dijo Gabriel, pasándole una taza de café. Pero necesitamos más pruebas. Quiero los nombres de las personas involucradas, los que realmente están detrás de esto. Ana asintió. Trataré de conseguir más información. Pero no puedo volver a la prisión. Alonso y Eduardo ya sospechan de mí. No necesitas volver, la tranquilizó Gabriel. Solo ayúdame a contactar con las prisioneras. Necesitamos sus testimonios. Ana sintió un peso menos sobre sus hombros. Sabía que ya no estaba sola en esta lucha. Pero eso no significaba que estuviera fuera de peligro. En Santa Rosalía, Camila y las demás prisioneras enfrentaban una represión cada vez más cruel. Las revisiones médicas se volvieron más frecuentes, y Eduardo no dejaba de administrar nuevas inyecciones. Camila intentó acercarse a Carlos, el único guardia que parecía diferente de los demás. Carlos, tienes que ayudarnos, le susurró Camila en un pasillo vacío. No puedo, respondió Carlos, visiblemente nervioso. Si descubren que estoy ayudándote, me matarán. Si no lo haces, estaremos atrapadas aquí para siempre. No tenemos otra opción. Carlos guardó silencio, la duda reflejada en sus ojos. Finalmente, asintió. Haré lo que pueda, pero no le digas a nadie. En los días siguientes, Gabriel comenzó a buscar formas de atraer la atención de la prensa. Enviaba documentos a Ignacio Torres, un periodista que había destapado numerosos escándalos en el pasado. Ignacio comprendió de inmediato la gravedad de la historia. Tenemos que hacer que la gente ponga los ojos en esto, le dijo Ignacio a Gabriel. Un escándalo como este, una violación flagrante de los derechos humanos en una prisión, hará temblar al gobierno. Gabriel asintió, pero tenemos que esperar el momento justo. Si nos apresuramos, destruirán todas las pruebas. Quiero que todo esté bien atado antes de que lo hagamos público. Mientras tanto, Ana continuaba ayudando a Gabriel recopilando más testimonios de las prisioneras. Contactó a varias personas que habían trabajado en la prisión y las alentó a hablar. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando la monstruosa conspiración dentro de Santa Rosalía. En la prisión, las cosas habían cambiado. Todos sentían una presión invisible. Los guardias ya no solo mantenían el orden, ahora actuaban como espías, vigilando cada movimiento de las prisioneras. Alonso Ibáñez ya no era solo un alcaide, se había convertido en un dictador dentro de esas paredes, gobernando con miedo. Nadie puede hablar en privado, gritó Alonso en una reunión con los guardias. Ninguna carta saldrá sin ser revisada. Si ven a una prisionera actuando de manera sospechosa, aíslenla de inmediato.
No quiero que ninguna información salga de aquí. Los guardias asintieron sin cuestionar sus órdenes. Sabían que Alonso no toleraba la desobediencia. Una mañana gris, Camila intentó escribir una nota. Sabía que solo unas pocas palabras bastaban para advertir que algo terrible estaba pasando. Pero justo cuando terminó, un guardia entró en la celda. Era Hugo, el vigilante que siempre estaba encima de ellas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con frialdad. Camila intentó esconder el papel, pero Hugo lo arrebató de sus manos. Lo leyó rápidamente y lo desgarró frente a ella. ¿Crees que puedes engañarnos?, se burló. Cada carta pasa por Alonso. No pierdas el tiempo. Camila sintió que la furia la consumía, pero no podía hacer nada. Todo el poder estaba en sus manos. En la oficina de Alonso, Eduardo esperaba con un grueso expediente en las manos. Había revisado cada rincón de la enfermería en busca de documentos comprometedores, pero lo que más le preocupaba era otra cosa: Ana. Ella sigue afuera, dijo Eduardo. No sabemos cuántos documentos ha sacado, pero te aseguro que no se detendrá. Alonso inhaló profundamente, su mirada agotada. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Eduardo se encogió de hombros. Tenemos que silenciarla. Tengo un par de ideas, pero necesito tiempo. No tenemos tiempo, gruñó Alonso. Si consigue más pruebas, nuestras carreras se acabarán. Déjamelo a mí, dijo Eduardo con una mirada gélida. Me aseguraré de que no vuelva a hablar. Mientras tanto, Gabriel Castillo elaboraba su propio plan. Con los documentos que Ana le había proporcionado, empezó a preparar una solicitud para abrir una investigación urgente. Sin embargo, sabía que no sería fácil. Necesito más testigos, murmuró para sí mismo. Necesito declaraciones directas de las prisioneras. Intentó contactar a algunas personas que habían trabajado en Santa Rosalía, quienes podrían aportar información clave. Pero la mayoría tenía demasiado miedo para hablar. Gabriel entendía que debía proceder con cautela. Un solo error, pensó, y borrarán todas las pruebas. En la prisión, Camila, Valeria, Rosa, Elena y Fernanda sentían que la desesperación las envolvía. Cada día que pasaba, notaban cambios en sus cuerpos, pero nadie les daba respuestas. Sabían que les habían hecho algo, pero no podían probarlo. No podemos seguir viviendo así, dijo Camila en una de las pocas ocasiones en las que lograron hablar a solas. ¿Pero cómo?, preguntó Valeria, con miedo en los ojos. No podemos comunicarnos con nadie afuera. Lo controlan todo. Tal vez debamos encontrar la manera de contactar a Ana, sugirió Fernanda. Ella trabajó aquí. Podría ayudarnos. Camila asintió, pero sabía que contactar a Ana no sería fácil. Necesitamos una oportunidad. Solo una pequeña oportunidad. Eduardo no perdió el tiempo. Comenzó a aplicar medidas aún más estrictas. Las revisiones médicas eran más frecuentes y él no dejaba de lanzar amenazas contra las 5 prisioneras. ¿Crees que vas a escapar de esto?, le dijo a Rosa en uno de los controles. Eres solo una prisionera, una basura sin voz. Nadie te creerá. Rosa bajó la cabeza y no respondió. Pero dentro de ella, la ira crecía. Sabía que era inocente, pero no le daban la oportunidad de demostrarlo. Un día, Carlos, el joven guardia, se acercó a Camila cuando nadie miraba. Él había ayudado en secreto a Ana a sacar algunos documentos, pero no podía hacer mucho más. Sabía que Alonso no dudaría en castigarlo si lo descubría. ¿Sabes de alguien afuera que pueda ayudar?, le susurró. Camila lo miró con recelo. ¿Por qué nos ayudas? Trabajas para ellos. Carlos suspiró. No puedo seguir viendo esto sin hacer nada. Pero no puedo arriesgarme demasiado. Si Alonso descubre que hablo contigo, estoy muerto. Camila comprendió que Carlos estaba arriesgando mucho. Hay una mujer llamada Ana, dijo. Era enfermera aquí. Ella podría ayudarnos. Carlos asintió. Intentaré contactarla. Pero no dejes que nadie se entere. Mientras tanto, Gabriel Castillo recibió nueva información de otro ex trabajador de Santa Rosalía.
Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Sabía que debía actuar rápido. No podemos esperar más, le dijo a Ignacio Torres, el periodista con el que había contactado. Tenemos que hacer pública esta historia. Si logramos publicar un artículo fuerte, no podrán ocultarlo todo. Ignacio asintió. Voy a prepararlo, pero asegúrate de que toda la información sea verificable. No podemos lanzar acusaciones sin pruebas concretas. Esa noche, el cielo sobre Santa Rosalía estaba negro como el carbón. Una lluvia intensa caía, haciendo que el camino a la prisión se volviera resbaladizo. Pero eso no impidió que el auto negro de Gabriel Castillo se dirigiera a toda velocidad hacia la entrada principal. En el asiento del copiloto, Ignacio Torres sostenía su cámara y revisaba notas en su laptop. No eran los únicos que habían llegado. «Estamos haciendo lo correcto, ¿verdad?», preguntó Ignacio, con una mirada seria. «No tenemos otra opción», respondió Gabriel con firmeza. «Lo que está ocurriendo en Santa Rosalía no es solo un escándalo. Es un crimen contra la humanidad». Cuando el auto se detuvo frente a la entrada de la prisión, vieron el brillo de linternas en la distancia. Un equipo de investigadores ya estaba allí, liderado por la fiscal federal Lucía Gutiérrez. Lucía era una mujer de mediana edad, de complexión delgada pero de presencia imponente, con el cabello negro recogido en una coleta. Vestida con un traje gris y con una mirada afilada, su autoridad era innegable. «Gabriel, hace tiempo que no nos vemos», dijo Lucía al estrecharle la mano. «Espero que no me hayas traído hasta aquí por algo trivial». Gabriel negó con la cabeza. «Esto no es trivial, Lucía. Tenemos pruebas de violaciones graves a los derechos humanos en esta prisión. Necesitamos que inicies una investigación de inmediato». Lucía asintió con gravedad. «De acuerdo, pero si no encontramos nada, no podré hacer nada por ti». Dentro de la prisión, Camila y sus compañeras estaban encerradas en sus celdas. La noche era profunda, pero nadie podía dormir. La lluvia repiqueteaba sobre el techo, acompañada por el silbido del viento colándose por las rendijas. Camila estaba acurrucada en la esquina de la celda, con la vista fija en la puerta metálica. Sabía que algo estaba por suceder. Podía sentir la tensión en el aire, una expectativa inquietante. «¿Crees que vendrán?», susurró Valeria. Camila la miró con preocupación. «No lo sé, pero espero que lleguen antes de que sea demasiado tarde». Fernanda, sentada junto a Valeria, asintió. «No tenemos nada que perder. Si no vienen, no sobreviviremos mucho más en estas condiciones». Rosa, la más frágil de todas, temblaba. «No quiero volver a confinamiento solitario. Me dejaron sin comida, sin agua. No sé cuánto más puedo soportar». Camila le tomó la mano con fuerza, intentando reconfortarla. «Vamos a salir de esto. Tenemos que creerlo». Afuera, el equipo de investigación de Lucía se abrió paso. Los guardias intentaron bloquearles el paso, pero la mirada acerada de Lucía los hizo retroceder. «Tenemos una orden judicial», dijo Lucía, levantando el documento. «Cualquiera que interfiera estará cometiendo un delito». Hugo, uno de los guardias más leales a Alonso, vaciló. Nunca antes había visto a fiscales e investigadores irrumpir en la prisión con tal determinación. «Nosotros solo seguimos órdenes», balbuceó. Lucía ni siquiera se molestó en responder. Hizo una señal a su equipo para que entraran. Ignacio avanzó con su cámara lista para capturar cada detalle. Gabriel no se separó del grupo, sus ojos clavados en el camino que conducía a la oficina de Alonso. En la oficina de Alonso, Eduardo intentaba borrar los datos de la computadora. Su frente estaba perlada de sudor, sus manos temblaban mientras escribía líneas de comando apresuradas. «Tenemos que destruir todo antes de que lleguen», murmuró. Alonso asintió, pero el pánico era evidente en sus ojos. «No creo que lleguen tan rápido. Aún tenemos tiempo». «No, no lo tenemos», gruñó Eduardo. «Si encuentran cualquier documento, pasaremos el resto de nuestras vidas en prisión».
Cuando el equipo de investigación se acercaba a la oficina, Alonso y Eduardo intentaron huir. Pero justo cuando abrieron la puerta, fueron rodeados por policías. Lucía Gutiérrez estaba en el centro del grupo, su mirada fija en Alonso. ¿Creías que podías escapar?, dijo Lucía con frialdad. Entréganos todos los documentos. Alonso intentó mantener la compostura. No sé de qué está hablando. Solo hacemos nuestro trabajo. Lucía sonrió con ironía. Nosotros lo averiguaremos. Señaló a los agentes para que comenzaran la inspección. Computadoras, archivos y cualquier documento que no hubiera sido destruido fueron incautados. Alonso y Eduardo fueron esposados y escoltados fuera de la oficina. Antes de ser llevado, Eduardo susurró a Alonso: «No puedo creer que todo termine así». Mientras tanto, Camila y sus compañeras escuchaban el alboroto desde sus celdas. La puerta de la celda se abrió y una policía entró. ¿Están bien?, preguntó con voz firme, pero con un tono de empatía. Camila no sabía qué responder. «Nos han encarcelado injustamente», dijo finalmente. «Nos inyectaron, nos torturaron». La agente asintió. «Lo sabemos. Por eso estamos aquí». La inspección duró toda la noche. Los investigadores no solo encontraron evidencia de los experimentos médicos ilegales, sino también registros financieros sospechosos. Se descubrieron transacciones entre cuentas extranjeras y contratos con compañías farmacéuticas dudosas. Cada detalle fue documentado, revelando un entramado de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Lucía revisó los documentos con una mezcla de satisfacción y rabia. «Hicimos bien en abrir esta investigación», le dijo a Gabriel. «Pero esto es solo el comienzo. Tenemos que asegurarnos de que los responsables nunca vuelvan a hacer algo así». Gabriel asintió. «Así es. No nos detendremos aquí». Al día siguiente, Santa Rosalía ya no era la misma. La redada nocturna se convirtió en tema de conversación en todas partes. Los medios de comunicación cubrían el escándalo sin descanso. Se transmitieron imágenes de las cámaras de seguridad de la prisión, documentos incautados y testimonios iniciales de las prisioneras. En el estudio de noticias más importante de Madrid, Ignacio Torres se sentó frente a la cámara. Detrás de él, una pantalla mostraba el impactante titular: «Escándalo en la prisión de Santa Rosalía. Reclusas sometidas a experimentos ilegales, directivos detenidos». Ignacio inició la transmisión con voz firme e indignada. «Señoras y señores, lo ocurrido en la prisión de Santa Rosalía revela el lado más oscuro del sistema penitenciario. Mujeres vulnerables fueron utilizadas como sujetos de prueba en un experimento ilegal, dirigido por el director de la prisión, Alonso Ibáñez, y el doctor Eduardo Narváez. Convirtieron a estas personas en conejillos de indias. Hoy, no solo hablamos de un escándalo, sino de un crimen contra la humanidad». La noticia se esparció rápidamente, causando un revuelo nacional. Los periódicos empezaron a investigar el pasado de Alonso y Eduardo, exponiendo sus prácticas corruptas y transacciones financieras sospechosas. El caso dejó de ser un incidente aislado y se convirtió en un reflejo de la podredumbre del sistema penitenciario. Mientras tanto, en una celda de detención, Alonso y Eduardo se sentaron frente a frente. Ambos estaban exhaustos después de pasar la noche sin dormir. Eduardo murmuró, su voz cargada de tensión: «Tenemos que encontrar una salida a esto». Alonso dejó escapar una risa amarga. «¿Salida? ¿De verdad crees que hay una salida? ¿Viste lo que dicen en la televisión? Nos han crucificado». Eduardo apretó los puños. «Podemos decir que solo seguíamos órdenes. Podemos culpar a otros». Alonso lo miró fijamente. «¿A quién? ¿Crees que voy a dejar que me cargues con toda la culpa?» «No, Eduardo, estamos juntos en esto». La discusión entre los dos no llevó a ninguna parte. Sabían que ya no había forma de ocultar lo que habían hecho. Se habían condenado a sí mismos. En otra sala, Camila, Valeria, Rosa, Elena y Fernanda se sentaron juntas por primera vez desde que todo había salido a la luz.
Un grupo de médicos y abogados trabajaba con ellas, ayudándolas a preparar sus declaraciones. Solo queremos saber la verdad, dijo Camila con la voz cargada de emoción. ¿Por qué nos hicieron esto? ¿Qué nos inyectaron? Una de las abogadas, Clara Pérez, asintió con empatía. Estamos investigando, pero necesito que me cuenten todo, cada detalle que recuerden. Cualquier cosa, por insignificante que parezca, puede ser clave. Fernanda tomó la palabra. Recuerdo que cada vez que teníamos un chequeo médico, el doctor Eduardo siempre traía una sustancia extraña. Nunca explicaba claramente qué era, solo decía que era bueno para nuestra salud. Valeria continuó, nos decía que no nos preocupáramos, pero cada vez que nos inyectaban, sentía que algo en mi cuerpo cambiaba. Pensé que era solo por el estrés de estar en prisión, pero ahora sé que lo hicieron a propósito. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. Nos trataron como ratas de laboratorio. Para ellos, no éramos personas. Mientras tanto, Gabriel Castillo y Lucía Gutiérrez estaban reunidos con el equipo de investigación. Sobre la mesa, había una pila de documentos, desde expedientes médicos hasta reportes financieros. Gabriel señaló una página en particular y dijo: esta es la prueba de que recibieron dinero de una farmacéutica extranjera. Necesitamos rastrear quién está detrás de esta transacción. Lucía asintió. He contactado a Interpol para rastrear las cuentas bancarias en el extranjero. Pronto sabremos exactamente a dónde fue el dinero y quién se benefició. Gabriel la miró con determinación. Deben pagar, no solo Alonso y Eduardo, sino también aquellos que financiaron sus experimentos. En los días siguientes, las prisioneras fueron trasladadas a una instalación segura. Allí, no solo recibieron atención médica, sino también apoyo psicológico. Un psicólogo, el doctor Fernando Ruiz, se reunió con cada una para ayudarlas a superar el trauma. Han sido increíblemente fuertes, le dijo a Camila en una de sus sesiones. Lo que han vivido es inaceptable, pero ahora están a salvo. Estoy aquí para ayudarlas a recuperar sus vidas. Camila asintió, aunque aún sentía el dolor profundamente. Nos destrozaron. No sé si alguna vez podré perdonar lo que hicieron. Fernando sonrió con comprensión. Perdonar no significa olvidar. Perdonar es liberarte del dolor. Pero no tienes que hacerlo de inmediato. Dale tiempo. Finalmente, llegó el día del juicio. La Corte de Madrid estaba llena de periodistas, activistas de derechos humanos y ciudadanos indignados que querían ver justicia. Gabriel Castillo subió al estrado como abogado principal de las víctimas. Su discurso fue claro y contundente. Señoría, estas personas abusaron de su poder para cometer actos inhumanos. No solo violaron la ley, sino que traicionaron la ética y la confianza de la sociedad. Convirtieron a estas prisioneras vulnerables en sujetos de experimentación, sin su consentimiento, sin respeto por sus derechos. Exigimos la pena máxima para enviar un mensaje claro. Nadie, sin importar cuán alto sea su poder, puede estar por encima de la ley. Al final del juicio, Alonso y Eduardo bajaron la cabeza. Ambos recibieron la condena más alta posible, con múltiples cargos por abuso de autoridad, violaciones a los derechos humanos y fraude financiero. Meses después del juicio, la vida de las 5 mujeres había cambiado completamente. Ya no estaban encerradas entre 4 paredes frías, ya no sufrían miradas de desprecio ni burlas. Ahora caminaban bajo la luz del sol, libres y rodeadas de personas que las apoyaban. Hemos salido de ese infierno, dijo Valeria con una leve sonrisa, mientras miraba una pequeña casa en las afueras de Madrid. Pero aún me cuesta creer que todo haya terminado. Camila puso una mano sobre su hombro. Luchamos mucho para llegar hasta aquí. Nadie nos quitará nuestra libertad nuevamente. Rosa, con los ojos brillantes, miró a su alrededor. ¿Qué opinan de empezar de nuevo? Podríamos hacer algo significativo, ayudar a otras personas que han pasado por lo mismo. Fernanda asintió con una sonrisa. Lo he estado pensando. Quiero hacer algo por otras mujeres, aquellas que han sufrido lo que nosotras.
Me gustaría abrir una clínica gratuita. Con el tiempo, Valeria abrió una pequeña clínica en las afueras de la ciudad. Allí, atendía a mujeres en situaciones vulnerables, víctimas de violencia doméstica, mujeres sin recursos para pagar atención médica, madres solteras rechazadas por la sociedad. No solo les proporcionaba atención médica, sino que también escuchaba sus historias. Cada persona a la que ayudaba era una pequeña parte de sí misma que sanaba. Me has cambiado la vida, le dijo una mujer al salir de la clínica. No sé cómo agradecerte. Valeria sonrió. Vive una vida mejor. Ese es el mejor agradecimiento. Rosa, por su parte, finalmente se reunió con su hijo, Pedro. Después de años de separación, ahora tenía la oportunidad de vivir con él. Al principio, Pedro era tímido, pero con el tiempo se abrió a ella. Mamá, no recuerdo cómo eras cuando era pequeño, le confesó una tarde mientras estaban en el porche de su casa. No importa, Pedro, respondió Rosa con lágrimas en los ojos. Estoy aquí ahora, y vamos a crear nuevos recuerdos juntos. Empezaron de nuevo, compartiendo pequeñas cosas como cocinar juntos, trabajar en el jardín y contar historias antes de dormir. Rosa comprendió que, aunque el tiempo perdido no podía recuperarse, el amor y la dedicación del presente eran lo más importante. Camila decidió regresar a la Universidad de Derecho. Siempre había soñado con convertirse en abogada para defender a mujeres víctimas de abuso, y ahora sabía que podía hacer realidad ese sueño. Se inscribió en clases nocturnas en una universidad de Madrid. Aunque su horario entre el trabajo y el estudio la dejaba exhausta, nunca se rindió. Voy a ser abogada, se repetía Camila cada noche mientras estudiaba. Voy a ayudar a mujeres como yo a obtener justicia. Elena y Fernanda encontraron nuevas oportunidades en la vida. Elena, quien alguna vez fue frágil y vulnerable, ahora era más fuerte que nunca. Consiguió trabajo en una organización no gubernamental que brindaba apoyo a mujeres en situaciones difíciles. Cada día, Elena sentía que estaba haciendo algo significativo. Por otro lado, Fernanda decidió retomar sus estudios. Se inscribió en clases de trabajo social y psicología. Quiero entender mejor cómo ayudar a personas que han pasado por lo mismo que nosotras, le dijo a Camila un día. Tengo fe en que lo harás muy bien, respondió Camila con una sonrisa. Has pasado por tantas adversidades y aún sigues en pie. Serás una gran consejera. Mientras las 5 mujeres comenzaban nuevos caminos, su historia seguía impactando a la sociedad. Los artículos periodísticos, los programas de televisión y los debates públicos sobre el escándalo de Santa Rosalía despertaron a la opinión pública. Los movimientos en favor de los derechos humanos se fortalecieron, las ONG intensificaron su trabajo y el gobierno se vio obligado a reformar el sistema penitenciario. Gabriel Castillo continuó su lucha como abogado de derechos humanos. No se detuvo en Santa Rosalía, sino que amplió su investigación a otras cárceles, buscando y exponiendo más injusticias. Este es solo el comienzo, declaró Gabriel en una entrevista. Debemos asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por lo que sufrieron las prisioneras de Santa Rosalía. La prensa siguió informando sobre el caso. Ignacio Torres, el periodista que ayudó a destapar el escándalo, no solo se convirtió en una figura clave en la denuncia de abusos, sino también en un activista por la transparencia y la justicia. Organizaba conferencias, participaba en foros internacionales y usaba su experiencia para exigir rendición de cuentas dentro del sistema judicial. Los días de sufrimiento en Santa Rosalía ahora eran solo un recuerdo. Para Camila, Valeria, Rosa, Elena y Fernanda, las heridas del pasado aún dolían, pero sabían que su dolor las había convertido en mujeres más fuertes y resilientes. Demostraron que, incluso cuando la injusticia las golpeó con crueldad, lograron levantarse, luchar por la justicia y reconstruir sus vidas. Después de meses de lucha, las 5 mujeres no solo recuperaron su libertad, sino que encontraron un propósito. Decidieron que no dejarían que lo que les pasó quedara en el olvido. En lugar de ser víctimas eternas,
convertirían su sufrimiento en motivación para ayudar a otras personas. No podemos permitir que esto vuelva a suceder, dijo Camila en una reunión en la clínica de Valeria. No quiero que ninguna otra mujer pase por lo que nosotras vivimos. Estoy de acuerdo, agregó Fernanda. Hemos superado lo peor. Ahora es nuestro turno de ayudar a otras mujeres a salir adelante. ¿Pero cómo lo haremos?, preguntó Rosa, con una mezcla de esperanza y duda en sus ojos. Camila sonrió. Tengo una idea. Formemos una organización, un lugar donde mujeres que han sufrido abuso e injusticia puedan encontrar apoyo. Usaremos nuestra experiencia para marcar la diferencia. En pocos meses, nació la organización Manos de Esperanza. Se trataba de una organización sin fines de lucro con sede en Madrid, en un edificio pequeño pero acogedor que alquilaron con sus ahorros y donaciones. Camila asumió el cargo de directora, mientras que Valeria lideraba el área de salud. Fernanda se encargaba de los programas educativos y de formación, y Rosa y Elena dirigían los departamentos de apoyo legal y psicológico. Este no será un camino fácil, dijo Camila en la primera reunión del equipo. Nos enfrentaremos a muchos obstáculos, pero sé que podemos lograrlo, porque hemos sobrevivido a cosas peores. Cada día, la sede de Manos de Esperanza recibía a decenas de mujeres en busca de ayuda. Una mujer llamada Lucía, víctima de años de violencia doméstica, fue atendida por Valeria, quien le brindó atención médica gratuita. Una joven llamada Ana, que había escapado de la explotación laboral, encontró refugio y orientación en la organización. Historias como estas se repetían una y otra vez. Cada vez que ayudaban a alguien, las 5 mujeres sentían que estaban construyendo algo verdaderamente importante. No somos solo una organización, dijo Camila en una entrevista con la prensa. Somos una familia de mujeres que han caído, pero que se han levantado para levantar a otras. Sin embargo, no todo fue fácil. Se enfrentaron a grandes desafíos, desde conseguir financiamiento hasta lidiar con las críticas de algunos sectores de la comunidad. Pero con el apoyo de benefactores, de Gabriel Castillo e Ignacio Torres, lograron superar cada obstáculo. Gabriel siguió trabajando con ellas, brindándoles recursos legales y conectándolas con aliados internacionales. Nunca había conocido a un grupo de personas tan resilientes como ustedes, dijo Gabriel en una conferencia. Me siento orgulloso de ser parte de su camino. Por su parte, Ignacio utilizó el poder de los medios para difundir el mensaje de Manos de Esperanza. Escribió artículos, produjo programas de televisión e invitó a Camila y a las demás integrantes de la organización a hablar en foros importantes. Ellas son la prueba viviente de que, incluso en el sufrimiento, se puede crear esperanza, dijo Ignacio en una emisión especial. Su historia no es solo una historia de supervivencia. Es una historia de perseverancia, de la fuerza de la compasión y de la capacidad humana para cambiar el mundo. A medida que, Manos de Esperanza, seguía creciendo, las 5 mujeres comprendieron que no solo estaban transformando la vida de los demás, sino también la suya propia. Camila, quien en el pasado fue una prisionera al borde de la desesperación, ahora se erguía con confianza frente a multitudes, alzando la voz en defensa de los derechos de las mujeres. Valeria, quien alguna vez sintió que su cuerpo la había traicionado, ahora empleaba su conocimiento médico para sanar a cientos de personas. Rosa, Elena y Fernanda, antes marginadas y olvidadas, se convirtieron en un faro de inspiración para muchas otras mujeres. Solíamos pensar que nuestras vidas solo estaban marcadas por el dolor, dijo Camila en el aniversario de la fundación de la organización. Pero hoy sé que la vida no se define solo por lo que nos sucede, sino por lo que decidimos hacer con ello. La imagen final de la ceremonia fue profundamente emotiva. 5 mujeres de pie en el escenario, cada una con un niño en brazos. Esos niños no solo eran la consecuencia de los crueles experimentos que sufrieron, sino también un símbolo de vida, esperanza y un nuevo comienzo. Lo que ocurrió en Santa Rosalía jamás será olvidado, expresó Camila, con la mirada fija en la multitud.
Pero de ese dolor hemos construido algo más grande. Hemos demostrado que, incluso en la más profunda oscuridad, siempre hay lugar para la luz. Al concluir la ceremonia, el público se puso de pie y estalló en aplausos. Camila, Valeria, Rosa, Elena y Fernanda descendieron del escenario, sabiendo que su lucha apenas comenzaba. En sus corazones, la llama de la esperanza ardía con más fuerza que nunca, no solo por ellas, sino por todas las mujeres que aún necesitaban ayuda. Esta historia nos deja una lección poderosa sobre la perseverancia, la fuerza de la unión y la capacidad de superar la adversidad. A pesar de haber sido víctimas de injusticia y sufrimiento, las protagonistas se rehusaron a rendirse. En lugar de dejarse definir por su dolor, lo convirtieron en la fuerza impulsora para cambiar su destino y el de muchas más. A través de la solidaridad, demostraron que incluso quienes han sido vulnerados pueden generar un impacto positivo en la sociedad. Y, sobre todo, nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre puede renacer si nunca dejamos de luchar. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.